El grupo indígena de los Caribes es uno de los más grandes del territorio venezolano y de todo el continente americano. Eran un conjunto de pueblos que ocupaban el norte de Colombia, una gran parte de Venezuela y varias Antillas menores. En las islas del Mar Caribe desaparecieron como etnia independiente a consecuencia de la colonización europea, pero en Venezuela, Brasil y las Guayanas continuaron dando lugar a otras etnias y pueblos como los Pemones, los Cariñas, los Chucpa e incluso los Chaymas. Un dato curioso es que el nombre del Mar Caribe proviene de esta etnia indígena, ya que originalmente se ubicaban en sus cercanías. A los caribes se les veía como un pueblo belicoso y salvaje, hasta el punto que se presume que llegaban a practicar el canibalismo. No es de extrañar que la llegada de los españoles a América no les sentara nada bien. El conflicto entre los caribes y los conquistadores llevó a enfrentamientos que causaron muerte en ambos bandos. Hablemos ahora un poco de cómo vivían los caribes. La principal actividad económica que desarrollaron los caribes fue la pesca, tanto de océanos como de río. La pesca era conservada por largos períodos con técnicas de ahumado, secado y salado que eran bastante novedosas para su época. También se dedicaron a la agricultura, cosechando alimentos como papa, maíz, yuca, coca, tabaco, algodón, cacao, distintos tipos de frijoles, entre otros cultivos. Los caribes solían pintar sus cuerpos con tintes vegetales y minerales. Además de proporcionar protección contra insectos, eran principalmente un distintivo de familia y de reconocimiento delante de otras etnias. También tenían la costumbre de estar completamente desnudos. Sin embargo, al pasar el tiempo comenzaron a utilizar prendas de vestir como el guayuco, en el caso de los hombres, mientras que las mujeres utilizaban faldas muy coloridas que hacían de algodón. A esta vestimenta no podía faltarle adornos hechos de materiales naturales, como por ejemplo hojas de plantas, que se colocaban en la mayor parte de su cuerpo, como en sus cuellos, hombros y brazos. Por otro lado, los caribes tenían creencias religiosas relacionadas con el mar, ya que al pasar tanto tiempo allí, desarrollaron una fuerte creencia relacionada con este elemento. Tanto es así que realizaban distintos cultos, ceremonias y hasta preparaciones espirituales con el agua de mar. En sus rituales adoraban a sus ancestros e incluso se dice que ofrecían sacrificios humanos. Las viviendas del pueblo caribe se construían con bahareque y materiales naturales. Con la madera también construían las tradicionales churuatas, las cuales hacían con techos de hojas de palma. Todo dependía de los materiales que tenían a disposición. Aunque sus viviendas eran individuales y bastante separadas las unas de las otras, los caribes se unían en un solo grupo al momento de hacer las tareas cotidianas. Cada comunidad caribe tenía un cacique, quien era el líder de su comunidad. El cacique dirigía todas las actividades que tenían que realizar los miembros de su grupo, las cuales se dividían según el género. Generalmente las mujeres realizaban las labores del hogar y el cultivo de la tierra, mientras que los hombres se dedicaban a la pesca y caza de animales. Hablando un poco más acerca de los caciques, estos líderes fueron tan importantes en su época que aún hoy en día son reconocidos y venerados en diversas zonas de Venezuela. Los caribes, al igual que otras tribus, mostraron una gran resistencia contra aquellos que buscaban someterlos en su propia tierra, y los caciques fueron figuras clave en esta lucha feroz que duró varios años, donde no faltaron episodios de heroísmo y valentía por parte de los caciques. ¿Quieres saber más acerca de estos valientes guerreros? Veamos quiénes fueron algunos de los líderes caciques de la tribu caribe y las leyendas que se contaban acerca de ellos. El cacique Guaycaipuro es uno de los caciques más conocidos en Venezuela. Asumió como cacique a los 20 años y lideró a varias tribus caribes como jefe de jefes en una alianza estratégica que hizo con otros caciques de la región. Este cacique luchó y venció a varios militares españoles, hasta el punto que sus ataques ya tenían fama entre los conquistadores. Es por esto que los conquistadores deciden lanzar un ataque contra el cacique Guaycaipuro, por prevención. Se dice que los nativos condujeron a los españoles al territorio del cacique, donde se dio una batalla que terminó con la muerte de este líder indígena, quien se rehusó a rendirse. El cacique Naiguatá era un cacique de la etnia caribe que ejerció su dominio a lo largo de una extensa zona costera, desde el río Anare hasta las costas de lo que hoy conocemos como Puerto La Cruz, en Venezuela. Fue uno de los caciques que participó en la alianza liderada por el cacique Guaycaipuro.
Según las leyendas, el cacique tenía un gran amor por los animales, especialmente por las gaviotas. Incluso pasaba horas contemplando estas aves y se dice que le gustaba estar solo en compañía de ellas. Un día, en la época en que los españoles llegaron a su territorio, él los recibió, pero uno de ellos hirió de muerte una gaviota, lo cual enfadó enormemente al cacique, quien exigió la ejecución del soldado. Sin embargo, esta solicitud fue negada por el español Rodríguez Suárez, por lo cual el cacique Naiguatá tomó por asalto el campamento de los soldados para poder ejecutar al agresor. Pero justo antes de dar muerte al reo, una bandada de gaviotas apareció, lo cual fue interpretado por el cacique Naiguatá como el perdón de las aves hacia el soldado, por lo cual lo liberó. El cacique Callarí fue un guerrero de la etnia caribe que habitó en los dominios del cacique Naiguatá. Hay muy poca información disponible sobre este cacique, pero se dice que fue reconocido por sus facultades para ejercer la medicina india, alentar a los enfermos y dar fuerza moral y espiritual a las personas que lo buscaban para encontrar consuelo a sus males. Es por estas cualidades que se le dio el rango de cacique por el Consejo Indio. También se dice que este fue uno de los pocos caciques que vivió más de 30 años. No son pocos los venezolanos que veneran hoy en día al cacique Callarí y recurren a él en momentos difíciles, en busca de fuerza y voluntad para salir adelante. El cacique Paramaconi fue parte de la etnia caribe. Su nombre significa caimán pequeño, pero los españoles lo llamaban el cacique caballero. Fue uno de los caciques que participó en la alianza liderada por el cacique Huaycaipuro. El cacique Paramaconi enfrentó a los conquistadores españoles en varios asaltos, como el asalto que dio con sus guerreros en el Hato de San Francisco, del cual tuvo que retirarse con sus hombres por una estampida de ganado. A comienzos de 1570, el conquistador español Garci González de Silva asaltó de noche el bohío del cacique. En la lucha, ambos rodaron por un barranco y el español dejó al indígena en el fondo, creyéndolo muerto. El cacique Paramaconi sobrevivió, lo cual sorprendió a Garci González de Silva, quien le mandó a curar las heridas y a partir de ese momento hubo paz entre ambos hombres y fueron amigos. Hay mucho más para contar sobre la etnia caribe y sus caciques, pero por ahora hemos llegado al final de este vídeo. Deja tus comentarios y dime si ya conocías sobre este pueblo y sus leyendas. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.